God bless you, everyone. Dios les bendiga a todos. I'm so glad to be in the house of the Lord. Estoy muy contento de estar en la casa del Señor. Are you glad to be in the house of the ¿Están Lord? contentos de estar en la This is casa the del day Señor? Este es el día ¿Qué hizo el Señor? that God has Nos made. vamos a alegrar. We Amén. will rejoice. I have a word from God. Tengo una to palabra you. para ustedes y en esta está en mañana. Salmos. Dice que It tú is in eres Psalms. como el árbol plantado It says that you are like the tree junto a corrientes de agua, that is junto a planted, corrientes de ríos de agua viva, that is planted near the living waters, que da su fruto a su tiempo. that gives its fruit at its time. Te tengo una noticia de parte de Dios. I have news for you Que from el God. tiempo es hoy. That time is now. Es tiempo de recoger los frutos. It is time to pick up the fruit. Hoy, Today, no mañana. not tomorrow. No quiero que te prepares. I want you to prepare Prepara tu yourself. mente para comenzar a recibir Prepare your mind to los receive frutos. the fruit. Y también que And todo lo que vas a hacer, Also, that everything that you will do, que vas a prosperar. that you will prosper. Quiere decir It means que todo lo que vayas a that hacer everything you are to do te va a salir bien. will go right. Ya no te va a salir mal. It will not be wrong Yo quiero anymore. que te impongas I want en you to este get used. año. I want you to get used Que to todo that. lo que vayas a hacer So in everything that you will do, te va a salir bien. you will succeed. No te va a salir It will mal. not be failure. Porque hoy es el tiempo. Because today is the time. Estamos en los tiempos de levantar la cosecha. We are in the times of reaping. Estamos en los tiempos, hermanos. We are in those So, times. quiero que te prepares. I want you to prepare yourself. Prepárate mentalmente. Prepare your mind. Porque la bendición viene. Because the blessing is coming. Extiende tus estacas. Extend your Para que your haya life lugar suficiente so that there is room para recibir lo que Dios tiene para tu to vida. receive what God Lo que has Dios for you. tiene para tu vida God hoy. has for you today. Prepárate. Prepare yourself. Deja mejor pasar la parte ya mi esposa. And I Dios me want- los bendiga. Estoy muy contento, mis hermanos. Felicidades. God bless Líderes, everybody. felicidades. Leaders, I congratulate Tenemos you. un Dios grande. We have a great, So hay powerful que God. pensar grande. Amén. That we have to Esto de think big. pensar chiquito se terminó, This se small acabó. mindset needs Eso to end. fue en los 80, ahora estamos pensando grande. Today we Amén. are thinking big. Dios los bendiga. God bless you. Dios los guarde. God guard you. Y están en mi corazón. And you are in my heart Todos los días. Dios los all the bendiga. days. God bless you. Dios les bendiga, iglesia. Thank you, Jesus. Es una bendición en esta mañana poder estar aquí con ustedes. Siempre es una bendición. Voy a tratar el mensaje que traigo está un poquito largo, es unas de 4 o 5 horas, pero sé que están cansaditos, solo voy a tratar de reducir y hacerlo lo más pequeño que se pueda. No se crean, hermano, no predico tan largo así. Amén. Pero es un tiempo. Yo vengo. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? How many are ready to receive a word from the heart of God? ¿Cuántos dicen sí, Señor, estoy listo? Entonces dígale a la persona que está enseguida de usted, dile, por favor no me molestes, por favor no me platiques, por favor no me perturbes, porque en estos momentos el Señor va a hablar a mi vida, a mi corazón y a mi espíritu. Amén. Póngase de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6. Let's open our Bibles to the 2 Samuel chapter 6, verse 6. Segunda de Samuel. ¿Listos, hermanos? Segunda de Samuel. Pero vamos a leer varios versículos. ¿Qué mensaje tan más apropiado para el día de hoy? God couldn't give me a more exact message for today. Un mensaje más perfecto y exacto para el día hoy, este servicio. Amén. Mire lo que dice. Vamos a leer del versículo. Bueno, vamos a leer del 6, del primero, perdón, versículo 1. ¿Listos? ¿Listos, iglesia? Segunda de Samuel, capítulo 6, del primer versículo. 2 Samuel, chapter 6, verse 1. Dice así la palabra. Dice, David volvió a reunir a todos
los escogidos, diga escogidos, de Israel, que eran 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, diga carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa, diga toda la casa de Israel, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo puedo hacer que el arca de Jehová venga a mí? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza, digas toda su fuerza, delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel, diga toda la casa de Israel, conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana, precioso Espíritu Santo, hermoso Señor, Padre, invade esta casa, sigue invadiendo, Señor, el ambiente en esta casa. Hay un pueblo, Señor, un remanente en la ciudad de Memphis, Señor, que levanta y exalta tu nombre. Hay un remanente que sabe adorarte. Hay un remanente que te deja que usted sea Dios de su vida, Dios de la iglesia, Dios de la ciudad. Padre, en estos momentos que tu Espíritu Santo ministre conforme a su perfecta voluntad. Señor, le doy muchísimas gracias por lo que esta palabra poderosa va a hacer en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, iglesia. Wow. Cuando hablamos de la arca de Dios, cuando usted mira en la palabra de Dios que está hablando de la arca de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios. El arca de Dios era un pedazo de mobiliario santo que era llevado en el Antiguo Testamento de lugar a lugar con el pueblo de Dios, simbolizando la presencia de Dios, que la presencia de Dios iba con ellos. El diseño del arca de Dios era madera sobrepuesta de oro.
El arca de Dios también era conocida como el arca del testimonio, el arca del pacto. Y dentro de esa arca o de esa cajita habían 3 cosas. Contenía la vara de Aarón que reverdeció las tablas del pacto y el maná del cielo que Dios había enviado al pueblo de Israel. Pero esta arca del pacto, ¿verdad?, tenía 2 querubines de oro. Registra la palabra del Señor. Estos querubines estaban sobre el arca y tenía 2 varas el arca del pacto y tenía 2 anillos. Y en esos 2 anillos se pasaban las varas para que pasaran dentro de los anillos. Y los levitas eran los únicos que podían llevar el arca del pacto. Y dice la Biblia que las instrucciones que Dios había dado al pueblo de Dios era que cuando ellos cargaran el arca del pacto, la iban a cargar sobre sus hombros y la iban a llevar al lugar donde Dios quería que la llevaban. Y aquí vemos que el pueblo de Dios llevaba, si usted escudriña la palabra del Señor, usted va a ver que el arca de Dios, el pueblo de Israel la llevaba cuando ellos iban a guerras. Ellos se llevaban el arca de Dios que representa la presencia de Dios. Cuando el enemigo miraba, cuando los filisteos miraban que venía el pueblo de Israel con el arca del pacto, rápidamente sabían que ya estaban exterminados, estaban terminados, estaban vencidos, porque en medio de ellos venía el arca de Dios, el arca del pacto. La presencia de Dios estaba con ellos. Cuando el pueblo iba, ellos sabían, fue la presencia de Dios, amados hermanos. Fue la presencia o el arca de Dios que les permitió pasar por el desierto. Fue el arca de Dios que les permitió pasar por momentos difíciles. Fue el arca de Dios que les ayudó a pasar por el río Jordán, y el río Jordán se dividió en 2. Fue el arca de Dios que estaba con ellos cuando caminaron alrededor de Jericó y los muros tuvieron que caer porque llevaban el arca de Dios. Cuando tú traes la presencia de Dios a cualquier batalla que el enemigo se levante en contra de ti, tú tienes la victoria garantizada, porque el arca de Dios, la presencia de Dios va delante de ti. Tenemos que pelear. Nos encantaba el tiempo que pasamos con las mujeres ayer, y yo les decía y compartía con la pastora que en veces tenemos que luchar y guerrear, amén, por lo que amamos, por lo que queremos, por nuestros hijos, por lo que Dios te ha entregado en tus manos, por lo que Dios ha confiado en tus manos, lo que Dios ha depositado en tu vida. Tienes que pelear por ello. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, entonces tú tienes el valor, de decirle a Satanás: tú conmigo no te metes, te equivocaste cuando tocaste a la puerta de mi casa, te equivocaste cuando quisiste tomar a mi hijo. Es que tú no sabes que el que pelea en mis batallas se llama Jehová de los ejércitos. Israel ganaba y ganaba y ganaba porque el pacto, la arca de Dios estaba con ellos. Pero algo pasó, algo sucedió. Este pueblo que había disfrutado las victorias, que había disfrutado la presencia de Dios, se vuelve tras la idolatría. Empieza a jugar. Empiezan a jugar con la idolatría. Ay, cuidado, iglesia, porque esto trajo el fracaso a Israel. Se descuidaron, se desubicaron, se distrayeron. Ellos ya tenían la presencia de Dios en medio de ellos, pero ellos cayeron en idolatría, y por causa de la idolatría cayeron en cautividad. Y entró el enemigo y se llevó el arca del pacto del campamento
y desenfocaron. Y el enemigo entró y robó. Cuidado cuando nos distraemos y no dejamos y nos alejamos de lo esencial y lo primordial, que es la presencia de Dios. La Biblia registra que los filisteos llegaron y capturaron el arca del pacto y se la llevaron. E Israel empezó a llorar, a gritar, pero ellos ya no tenían el arca del pacto porque los filisteos la habían capturado. La Biblia dice que Elí, cuando él se dio cuenta, el sacerdote Elí, que los filisteos habían capturado el arca del pacto, dice que él, cuando escuchó las noticias, cayó hacia atrás y se desnucó y murió al simplemente escuchar que ya no estaba el arca del pacto con ellos. Dice la Biblia que su nuera estaba embarazada, y cuando ella escuchó el rumor en Israel, porque todos estaban llorando porque ya no estaba el arca del pacto, dice que esta mujer que estaba embarazada empezó a tener dolores de parto, al momento que cuando ella dio a luz, ella murió. Pero antes de morir, porque simplemente escuchó que ya se habían llevado la presencia de Dios, se habían llevado el arca del pacto, esta mujer cae muerta y le pone a su hijo Icobat, que quiere decir sin presencia, sin gloria. Esta mujer se murió porque la presencia de Dios ya no estaba en su ciudad, en su casa, en su hogar, en su matrimonio, en su familia. Y saben, el pueblo de Israel empezó a decirle: queremos rey, queremos rey. Miramos a los otros pueblos que tienen rey, nosotros también queremos rey. Y Dios dice: Israel, yo he sido tu rey, yo he sido tu rey. Pero Israel decía: no, queremos un rey visible, alguien que nosotros podamos ver. Y Dios les da el primer rey de Israel, que ustedes conocen, al rey Saúl. Pero acuérdense, cuando Saúl toma el reinado, ahí no está el arca del pacto. No está, los filisteos la habían capturado y se la habían llevado. Cuando Saúl viene al reinado, a Saúl no le interesa si hay presencia o no hay presencia. A Saúl no le interesa si está el arca del pacto o no. Él solamente quería el título de rey. Él quería gobernar sobre Israel. Él quería dirigir, delegar, sentarse en su trono y que todo el mundo le dijera rey. Pero Dios, que mira todas las cosas, dice la Biblia que Dios lo despreció, lo desechó, y lo quitó del reinado. Porque a Saúl no le interesó si había arca del pacto o no había arca del pacto. Él solamente quería reinar, quería fama. Y Dios pone sus ojos sobre otro varón que ustedes ya conocen, se llama David. Dios levanta un jovencito, el jovencito que la Biblia dice, el hombre que es conforme al corazón de Dios, el hombre que erró, sí, el hombre que se equivocó, sí, el hombre que fue inmoral, sí, pero dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un corazón tan sensible, era un corazón que anhelaba la presencia de Dios más que nada. La palabra de Dios dice que Dios se fijó, Dios miró, el redor de Dios estaba sobre
vemos, wow, que este varón Dios lo levanta y Dios lo unge. Y sabes qué, no solamente Dios le dio unción, Dios le dio título de rey. No pidiste título, no pidiste posición, no pidiste don, no pidiste ministerio, no pidiste familia, no pidiste casa, no pidiste finanza, no pidiste nada. Pidiste mi presencia, me pidiste a mí, David, me deseaste a mí, David, por lo cual yo te voy a bendecir, no solamente con mi presencia, te voy a ungir, te voy a dar ministerio, te voy a dar, te voy a levantar, te voy a multiplicar, te voy a bendecir, porque amaste más mi presencia que cualquier otra cosa. Pero la Biblia dice que cuando David se determinó en traer el arca del pacto a regresar a la ciudad de David, que es conocida como Jerusalén. Escucha bien. Empezamos el primer versículo que leímos. Dice que David escoge los 30,000 hombres. David no dijo, a ver tu greñudo, a ver tu chimuelo, a ver tú tú lo otro. No. La Biblia dice que David comenzó tú, y esta tribu, y tú, y empezó a coger con su mano, porque son hombres escogidos los que Dios levanta para traer el arca del pacto, para traer la presencia de Dios al hogar, a la familia, a la iglesia, a la ciudad de Memphis. Y la Biblia dice que eran hombres escogidos. La gloria regresa por alguien que ha sido escogido por Dios. No lo recibes por ser bonito, bonita, inteligente. Lo recibes porque simplemente Dios te ha escogido. Si Él te escogió, quiere decir que Él te lo va a dar. Él te usará a ti. Dios estaba llamando a David. Los motivos y el corazón de David eran correctos, hermanos, pero sus métodos o sus órdenes prescritos eran incorrectos. Por eso no le funcionó la primera vez cuando quiso traer el arca y regresar el arca del pacto. Ahora bien, deme 15 minutos más. La Biblia dice que cuando estos hombres fueron escogidos y regresaron a llevarse el arca del pacto, dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con todo instrumento. Pero cuando llegaron, escuche bien, versículo 6, porque ese es el versículo clave de esta predicación. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Una vez más. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Aquí denme unos cuantos minutos, me voy a quedar aquí un ratito. Cuando venían y traían el arca del pacto, la Biblia dice que el pueblo estaba gozoso y danzaban porque traían el arca. Y venían todos contentos, alabando y exaltando al Señor. Pero de repente llegaron a la era de Nacón. Era un parcel, era un lugar que no estaba, it was not even, no estaba anivelado, no estaba parejo. Es lo que he conocido este lugar. Mientras yo estudiaba, este lugar no es un lugar plano, así como está aquí el púlpito, ¿verdad? Era un lugar que tenía pozos. Era un lugar que no estaba bien.
Y cuando los bueyes llegaron, acuérdense que los bueyes en el carro nuevo llevaban el arca del pacto. ¿Recuerdan? Lo leímos. Y cuando el buey pisó en la era de Nacón, se trompezaban. Y ahí es donde Usa mete la mano y quiere sostener el arca del pacto. Y yo te voy a decir en esta mañana que la era de Nacón representa un lugar de sacudimiento, de estremecimiento. Porque es lo que sucedió con los bueyes. Se sacudieron, se estremeció el arca del pacto. Es un lugar entre tú y tu destino que vas a pasar por la era de Nacón. En algún punto de tu vida te quiero decir, no importa qué edad tú tengas, no importa de qué país tú vengas, no importa de qué nivel económico tú vengas, no interesa. Tú un día en tu vida vas a pasar por la era de Nacón. Todos vamos a pasar por esa era que representa un lugar en tu vida, un punto en tu vida donde todo lo que tú has creído, donde tú has confiado, todo lo que tú has esperado será sacudido. En la era de Nacón es donde tus hijos se salen fuera de control. Es donde la niña que tú trajiste a la iglesia y que cantaba se hace una jovencita y se revela y se quiere ir de la casa. La era de Nacón representa cuando el doctor viene y te dice: lo siento mucho, ya hice todo lo que puedo, pero no te puedo ayudar. Vete a tu casa a morir. La hora de Nacón es cuando has tenido tantos años de matrimonio y de repente, sin ninguna explicación, tu esposo te dice: ya no te quiero, ya no te amo, me voy de la casa. La era de Nacón representa cuando tu fe es probada y es sacudida. La era de Nacón es cuando sientes que tu vida se rompe en pedazos. De repente sale un secreto dentro de tu familia que tú no sabías que existía y sale a la luz. La era de Nacón. Todos tendremos que pasar por la era de Nacón. Y sabes, David no estaba preparado para pasar por la era de Nacón. He wasn't ready. Todo estaba bien. El pueblo servía, alababa, todo estaba bien. Pero de repente los bueyes que estiraban el carro donde llevaba el arca del pacto pisaron un lugar donde no estaba plano. Los bueyes se trompezaron y el arca de Dios caía. En la era de Nacón es donde el trigo es pasado por el proceso. El tamo y la cizaña son separados del trigo. La cizaña representa lo falso, la gente que está dentro de la iglesia, que realmente no son lo que dicen que son. No son gente genuina, es gente falsa, es gente superficial, es gente que solamente levanta las manos porque el pastor les dice que las levante. La gente que no es falsa no tiene que tener una banda en este altar para empezar a adorar a Jehová de los ejércitos. Oh my God. La era de Nacón representa todo lo fabricado, cuando todo lo fabricado, toda la falsedad, decepción, engaño, fraude, mentira,
Cualquier cosa que Dios no te ha unido, ni ligado, ni agregado, Dios te lo quita cuando pasas por la era de Nacón. El tamo son las áreas de nuestra vida que no son productivas, no deseadas, cosas innecesarias, carnalidad, manipulación. Pero cuando pasas por la era de Nacón, te hace tratar con tu carnalidad. Se limpia tu carnalidad. Te hace llorar cuando pasas por la era de Nacón. Cuando pasas por esa era te hace orar. Te hace consagrarte a Dios. Te hace tratar con tus problemas. Te hace romper con todo lo que no es limpio, con todo lo impuro. Te hace cuidadoso de lo que tus ojos ven, de lo que tu boca habla, de lo que tus oídos oyen. En la era de Nacón es donde toda tu vida es sacudida. En la era de Nacón es cuando te sientes que vas a tener una crisis nerviosa. Pero cuando Usa metió la mano para quererle ayudar a la presencia de Dios, para que no se cayera, qué ridículo, ¿verdad? Y usted y yo lo hacemos. ¿Cuántas veces Dios está sacudiendo tu hogar, tu matrimonio, tu familia, aún la iglesia? Está sacudiendo una área de tu vida y tú quieres arreglarla. Si Dios la quiere sacudir, déjala que se sacuda, porque Dios está haciendo limpieza. Pero nosotros queremos meter la mano y ayudarle a Dios. Si tu esposa te dijo, ya no te amo, me voy, dile, está bien, ponte de rodillas, pide a Jehová de los ejércitos. No pelees tus batallas, déjaselas a Dios. If God wants something shaken, let him be shaken. Don't try to help God. Ese es el primer error. Usa le trató de ayudar a Dios. Y nosotros, Dios no necesita nuestra ayuda. He's God and He's God all by Himself. Él es Dios y Él sabe cómo ser Dios sin tu ayuda ni mi ayuda. Te voy a hablar de 3 errores que David hizo. Wow. La Biblia dice, Espíritu Santo, precioso Jesús, hermoso Señor. Los 3 errores que David hizo fue que permitió que el buey fuera por delante. ¿Sabe usted qué es un buey? No, no es el vecino. No piense así. De su casa, no aquí. ¿Qué están pensando, hermanos? ¿Sabe qué representa un buey? Un buey es un animal tonto. Escuche bien. Un buey es un animal de carga. A los bueyes se usan para llevar carga. Y David dejó que el buey fuera delante de la presencia de Dios. El buey representa tus cargas, iglesia. En veces llegamos a la casa de Dios y entramos así. ¿Cómo estás, hermano? Amén, prosperado y bendecido. ¿Y usted se la cree? Venimos todos cargados, venimos todos oprimidos, venimos con tanta carga por tantas cosas que nos están sucediendo, por problemas en la vida, circunstancias que no podemos cambiar. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, de parte de Jehová
decisiones incorrectas, porque nos sentimos tan cargados de ese problema. Tenemos tanto problema con el marido, ya no lo aguanto, pero no los de aquí, los de afuera, porque ahora vienen renovados. Yo voy a mandar a mi esposo al segundo, el tercer retiro acá con ustedes. Y venimos tan cargados, hermanos, bien cargados, que en veces dejamos que esas cargas nos dirijan. En vez decimos, este viejo gordo ya no lo aguanto. No te estoy hablando de usted, ninguno de ustedes no se ofendan. Este viejo ya no lo aguanto. Y por esa emoción, esa carga que estamos llevando, lo voy a dejar, me voy a divorciar. Wrong, incorrecto. Dejaste que tu carga te guiara a hacer una decisión incorrecta. En vez de que vengas a la presencia de Dios y le digas, Señor, te pido por Gordis, Padre, sálvalo, renuévalo, transfórmalo. Haz tu obra en él, Señor. Ahí estás poniendo la presencia de Dios primero, en vez del buey. ¿Cuántos alaban a Dios? Pastora, quiero que me invites a una conferencia de mujeres. No se distraiga para atrás el mensaje. ¿Sabe? Punto número 2 en que se equivocó David, porque no le funcionó traer el arca del pacto la primera vez. Asignó a las personas equivocadas para el trabajo equivocado. Usa no estaba ungido. Usa no era un levita. Las instrucciones de Dios eran que solamente los levitas podían cargar el arca del pacto. Usa no era un levita. Y David dejó que un hombre que no estaba llamado y ungido para hacer un trabajo. Y cuando erramos, cuando nosotros queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Cuidado, iglesia, cuando tocas algo que Dios no te ha dicho que toques. Cuidado cuando tú quieres ayudarle a Dios. Cuidado cuando empezamos a abrir la boca. Tú dices, no, espérame. Yo en ese asunto no me meto. Yo en ese tener discernimiento y sabiduría para saber en qué te vas a meter y qué no te vas a meter, qué vas a tocar y qué no vas a tocar, dónde te vas a envolver y dónde no te vas a envolver. Porque si tú tocas lo que no debes de tocar, te va a pasar como Usa. Puedes caer muerto espiritualmente, mentalmente o hasta físicamente. Si algo yo enseño en el escudero de Dios y en otras clases que yo doy, usted nunca levante la voz ni hablen, jamás de los jamás. Si usted quiere traer juicio a su vida, hable. Pero si usted no quiere traer juicio a su vida, jamás hable del siervo o la sierva de Dios. Jamás. No se meta en ese territorio peligroso, porque mis ojos han visto lo que sucede cuando la gente se levanta en contra del siervo y la sierva de Dios. Yo sé que eso yo no tengo que decir porque hay gente que ama a sus pastores, pero cuidado, hermanos. Cuidado cuando tú empiezas a hablar. Te estás tocando una área que no debes de tocar y viene juicio de Dios. Usa se murió. Tremendo, ¿verdad? So David comete el error de poner a una persona que no debía de hacer ese trabajo. Usar a una buena persona. Y en veces ponemos gente que son buenas personas, pero no tienen suficiente, escucha bien, no tienen suficiente fe para funcionar en ese nivel. ¿Y qué pasa? No duran en el lugar donde tú los pusiste. Porque no pueden soportar. They don't have the same faith we have. No tienen el nivel de fe que otra persona que ha sido llamada a ese trabajo, que aunque no lo ve, pero tiene la fe para sostener ese ministerio.
Pero cuando ponemos una persona que no tiene la suficiente fe, se desanima, y es por eso que miramos, pero venía bien, ay, que sí, que sí, que sí. Y luego en primera prueba, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ya no volvió. Tuvo muerte espiritual porque los pusimos en lugares donde no estaban llamados a estar, a hacer ese trabajo. David se equivocó. ¿Saben? Me estoy apresurando. I'm skipping a lot of stuff because I want to finish. Voy a terminar con esto. Cuando David mira que no puede llevar el arca, se detiene en la casa de Obed-Edom, el geteo. Se detiene ahí y ahí pone el arca del pacto, hasta saber qué hacer. Y la Biblia dice que cuando ponen el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, de repente, una mañana, se levanta Obed-Edom y abre la puerta de su casa, y en su propiedad está el arca del pacto sentado en su casa. Y sale Obed-Edom y sale corriendo: Mrs. Obed-Edom, vieja, vieja, ¿qué tienes, viejo? Vieja, amor, gordis, como usted le llame, güerita, prietita, ven, el arca del pacto ha llegado a nuestra casa. Está el arca del pacto en nuestra casa. Y de repente dice la Biblia que por 3 meses el arca del pacto estuvo en ese hogar, y Dios bendijo toda la casa de Obed-Edom por causa del arca del pacto, por causa de la presencia de Dios. Dios empezó a bendecir ese hogar. De repente Mrs. Obed-Edom le dijo: Honey, estoy embarazada y son 3 los que vienen. Dios empezó a multiplicar y a dar. De repente su ganado se empezó a multiplicar, y donde quiera que ellos iban había bendición, y donde quiera que ellos tocaban había bendición, y donde quiera que ellos se movían había bendición. Y de repente llegaba el Junior a la casa: papi, papi, mira lo que me dieron, mira lo que me regalaron, mira lo que me gané. Era Dios bendiciendo la casa de Obed-Edom, sus hijos, su ganado, todo lo que él tenía. Dios estaba bendiciendo por causa de la presencia de Dios en su casa. Y dice la Biblia que un comunicador por ahí, por no decirle chismoso, corrió con David y le dice: David, David. Yes, what's up, David? ¿Ya viste lo que Dios está haciendo con Obed-Edom? Lo está bendiciendo, le está dando a manos llenas. Tiene de más Obed-Edom. Mira, mira. Y David va y dice: wow, Dios está bendiciendo este hogar. Es que este hogar tiene la presencia de Dios. Es que esta mujer está llena de la presencia de Dios. Es que este varón se ha llenado de la presencia de Dios, que afecta a sus hijos. La bendición se derrama a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esta mujer, esta familia. Y dice que David va a la casa de Obed-Edom y vuelve a tratar por segunda vez a llevarse el arca del pacto. Y se queda Obed-Edom bien bendecido, bien saturado con bienes y con la presencia de Dios. Se llevan el arca del pacto, pero la Biblia dice, ya voy a terminar, cuando David dice: espérense, ahora vamos a hacer lo correcto. Nos equivocamos la primera vez, but now we're going to do it right. 2 levitas, vengan. No. Ya no lo vamos a poner en un carro nuevo. Esas no fueron las instrucciones que Dios nos dio.
Las instrucciones que Dios nos dio es que Él quería ser cargado en los hombros de los levitas. ¿Y por qué en los hombros? Porque Dios quiere estar en relación contigo, cerca relación contigo. Y se lo vamos a hacer bien. Se lo ponen sobre sus hombros y empiezan a llevar el arca del pacto. Y empieza el pueblo otra vez. Pero esta vez lo hacían correctamente. Y dice la Biblia que tomaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y David dice: deténganse, vamos a sacrificar a Jehová en este momento. Vamos a adorar a Jehová, vamos a bendecir a Jehová, porque ahora la presencia de Dios viene con nosotros. Y dice la palabra del Señor que todos empiezan a danzar. Pero espérate, perdón, let me go back. Dice la Biblia, porque este es un punto bien importante, porque a mí se me enseñó incorrectamente por muchos años, que decían que si tú no danzas tienes que danzar en el espíritu, si no, no dances. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, si tú vas al versículo, mira lo que dice. Dice el versículo 14: y David danzaba con toda su fuerza. La Biblia no dice y David danzaba en el espíritu, dice David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y dice la Biblia que David danzaba. Yo me puedo imaginar, David era judío, ¿sí? Era un hombre blanco, ¿okay? Y los historiadores dicen que Obed-Edom era un afroamericano. Escucha bien, no te distraigas, porque la última parte es lo que la Biblia dice, que cuando Obed-Edom miró que el arca del pacto estaba en su casa, él era un afroamericano. Yo no sé cuántos de ustedes han visto como un afroamericano bendice al Señor, adora al Señor. Un afroamericano no necesita música para poder bendecir al Señor. Un afroamericano, he gets down, he brings the house down, empieza a alabar. Usted ha visto una persona, yo tuve en una conferencia, acabo de salir de una conferencia con gente de afroamericana, y hermano, quiero decirle que el ambiente estaba poderoso, el ambiente estaba tremendo, porque ellos estaban alabando al Señor, estaban bendiciendo al Señor. A ellos no les interesa si los miras o no los miras, ellos son adoradores. Pero estaba Obed-Edom danzando, estaba Obed-Edom brincando, getting down and worshiping God. Pero allá estaba David, y David era un hombre blanco. Y dice la Biblia que David estaba saltando y danzando. David saltaba, brincaba y danzaba a Jehová. No, pero yo bueno, aquí hay muchas culturas, ¿verdad? Pero yo le predicaba a mi iglesia uno de hispano, cuando andábamos allá. Bueno, cuando ustedes andaban allá, porque yo nunca bailé. Hermano, andaban como en trompolinas. No les daba pena, no te daba vergüenza bailar entre tanta gente y hacer un ridículo. Pero vienes a los pies de Jesús, vienes a conocer el conocimiento de la verdad. Y bueno, me despeino. No, ¿qué van a pensar de mí? No, yo no me puedo mover. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no puedo hacer eso. Tenemos tantos prejuicios porque no hemos sido liberados y no hemos aprendido a ser adoradores de verdad. La cultura americana me llama la atención. Las madres que son de la cultura americana. Please be quiet. I'm going to put you on time out. Sit down.
Junior, I already told you. Sit down. Y la mujer hispana, puerco, ¿dónde estás? Ya te dije que no. Te estoy diciendo que no. La raza americana, you make sure you edit this. La mujer americana va manejando. La mujer mexicana trae el teléfono aquí, se está poniendo el make-up acá y luego con una mano, ¡cállate! ¡Siéntate! La mujer americana en el hogar le quiere hablar a su esposa. Honey, honey, come honey. La mujer mexicana, ¡apá, viejo! Pero cuando estamos en la casa de Dios, la mujer americana, perdón, hispana, no quiere hacer ni un ruido en la casa de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu adoración, mujer, varón de Dios? David empezó a danzar y a brincar y a bendecir el nombre de Dios, porque cuando tú has tenido una experiencia con el Espíritu Santo y te descuidas y ya no sientes sus caricias y ya no sientes su presencia, y cuando Él regresa y cuando experimenta su poder una vez más, no quieres que se aleje de ti la presencia de Dios. Escucha bien, tu alabanza, tu adoración. Ay. Oh, algo va a pasar aquí. Algo va a pasar aquí. Escucha bien. Ya voy a terminar. Escucha bien. En veces pensamos que hasta que llegue la banda podemos atraer la presencia de Dios. Te equivocas. ¿Sabes qué es lo que provoca la presencia de Dios? ¿Sabes qué es lo que baja la presencia de Dios en nuestros medios? La Biblia dice que Dios se mueve, que Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Tú y yo provocamos la presencia de Dios cuando empezamos a bendecirle y adorarle con todo el corazón. Pero Mical, cuando David entra a la ciudad, ay, Mical, la esposa de David, lo mira por la ventana y dice: qué ridículo este varón. Mira, nomás está haciendo vil. Y cuando David la mira, le dice: mujer, más vil me hago delante de la presencia de Dios si danzando, si yo voy a bendecir a Dios, si yo voy a danzar como un loco, si yo voy a provocar que venga la presencia de Dios a mi vida, entonces sí soy vil, entonces sí soy loco. No importa que me digas vil, no importa que me llamen loco, no importa que me digan lo que diga, yo voy a bendecir a mi Dios, yo voy a ser un adorador. Yo voy a ser un adorador. David fue a seguir la presencia de Dios. David fue tras la presencia de Dios. Nueva Vida es una iglesia que va tras la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Tú sabes lo que sucede cuando la presencia de Dios está en una iglesia? ¿Tú sabes lo que sucede cuando la presencia de Dios se mueve en una iglesia? La gente
empieza a llegar como está llegando a este lugar. La gente se empieza a salvar, la gente empieza a ser liberada, la gente empieza a ser restaurada. Empezamos a ver milagros sobrenaturales, porque el arca del pacto está en medio de nueva vida. El arca del pacto está en nueva vida, está en medio de los que le adoran en espíritu y en verdad. Oh my God. Aprende, iglesia. Aprende. Aprende a tocar el corazón de Dios. Aprende, porque la gente te dirá: ahí va la iglesia preferida de Dios. Te lo muestro con la Biblia. Nueva Vida es la iglesia preferida de Dios. ¿A poco dice en la Biblia, pastora? Mira el versículo. Versículo 21, 6:21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Quiero decir que cuando tú eres un adorador, Dios te prefiere a ti. Cuando tú tocas el corazón de Dios, Dios te prefiere a ti. Tú eres un preferido de Jehová. Ok, no lo entendieron. ¿Tú sabes lo que yo acabo de decir? Do you just know? Did you comprehend the profundity of when I said you are God's preference? You are God's preference. Quiero decir que cuando Dios va a derramar dones, cuando Dios va a derramar talento, cuando Dios va a derramar bienes, va a decir: voy a escoger a mi preferido, el que busca mi presencia, el que me desea, el que me ama. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Da un grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! ¡Aleluya! Estos niños me quieren exprimir. Hay un mover de Dios tan fuerte. ¿Sabe qué? Si usted es un adorador, si usted es un preferido de Dios, pase para este lugar. Yo sé que no está suficiente grande. Pastor, we need a bigger. Oh my God. Dígale a la persona que está enseguida de ti: yo soy el preferido de Dios. Dígalo, iglesia. Dile a la persona que está enseguida de ti: